Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo. Bienvenidos a la clase número 26, ya sería penúltima clase de el discipulado nivel 1. Una clase más, Dios mediante, y estaremos culminando ya este discipulado y pues estaremos eh, haciendo una pequeña evaluación para ver el aprendizaje que hemos tenido durante estas 26 clases. Muy bien, en la clase anterior nosotros habíamos visto sobre confesión y perdón. Habíamos dicho que todos nosotros somos pecadores y siempre vamos a estar cometiendo algún error. Pero para eso, y al cometer algún error, nosotros perdemos la comunión con nuestro Dios. Y para eso, para restaurar esa comunión, nosotros tenemos una de las herramientas muy importantes que debemos manejarla siempre, que es la reconciliación con nuestro Dios, que es la confesión y el pedir perdón a nuestro Dios. Entonces, habíamos dicho que cuando nosotros cometemos algún pecado, algún error, debemos confesarlo a nuestro Dios, decirlo a Él, sin tener ningún temor, porque Él es nuestro Dios y Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. ¿Sí? Entonces, eso fue uno de los aspectos muy importantes que estábamos viendo en la clase anterior. No se olvide de confesar siempre su pecado, de siempre pedirle perdón a ese Dios lleno de amor y misericordia que siempre nos estará presto para perdonarnos. Muy bien, en la clase de hoy vamos a ver lo que es el evangelismo personal. Estamos en la lección 11 de nuestros folletitos y acá en la introducción dice lo siguiente: la palabra evangelio quiere decir buenas noticias de salvación para el hombre sin Cristo. Cuando uno comparte el evangelio, obedece un mandato de Dios que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, de acuerdo a Marcos 16:15. Como podremos ver en esta lección, espero que Dios produzca en nosotros el deseo de compartir nuestra nueva vida en Cristo con otros. Entonces, miren, queridos amigos y hermanos, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias de salvación, ¿sí? Buenas nuevas de salvación. Y nosotros debemos compartir esas buenas noticias de salvación. Cuando uno comparte las buenas noticias de salvación, cuando uno habla de Dios a otras personas, estamos nosotros obedeciendo un mandato, ¿sí? Que el Señor nos dejó también para cada uno de nosotros. Muy bien, y realmente es el Espíritu Santo de nuestro Dios que va a poner en nosotros ese deseo de que nosotros compartamos el Evangelio del Señor Jesucristo a otras personas. Y vamos a ver este mandato en el libro de Mateo, el capítulo 28 y versículo 19. Vamos allá al libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el capítulo 28 y el versículo 19. Dice la palabra del Señor en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos. Miren, aquí está el mandato. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, mis queridos amigos y hermanos, el Señor Jesucristo aquí está dando una orden. Dice, por tanto, id. El verbo id es un verbo de ir y que está en modo imperativo. ¿Qué quiere decir el modo imperativo? Que es un modo de orden, que está dando orden. No está pidiendo un favor, no está pidiendo un deseo, sino está dando una orden que dice que vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos es hacer a una persona igual a su maestro, es hacer un seguidor como el maestro. Entonces, aquí lo que está diciendo es que nosotros al predicar el Evangelio, hagamos a esa otra persona, lo nivelemos, que él sea un seguidor de Jesucristo, un seguidor de ese Dios que demostró su amor en la cruz por cada uno de nosotros, que le sigan a Jesús. Mire que no está pidiendo que sigan al maestro, a un líder, a cualquier persona, no, dice que hagan discípulos, es decir, que sigan a Jesucristo. Por eso nuestra mirada no debe estar en las personas, no debe estar en el pastor, no debe estar en el esposo, en la esposa, en los hijos, en un líder famoso, un predicador famoso, en un cantante especial. No, nuestra mirada debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Porque si yo estoy observando a la gente, mi mirada está puesta en la persona va a fallar y usted va a decepcionarse. Porque los seres humanos somos pecadores, tenemos pecado.
¿sí? Entonces es por eso que nuestra mirada debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Y nosotros al hacer discípulos debemos hacer que la persona siga es a Jesucristo, no a usted. ¿Sí? Muy bien, dice, y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está presente la Trinidad. Muy bien, la pregunta uno en nuestros folletitos dice, ¿qué nos dice Cristo que todo cristiano debe hacer? Entonces ustedes ya saben, hacer discípulos a todas las naciones, dice. Sí, es decir, a todo el mundo. Sí, predicar el Evangelio no solamente en un lugar, sino en varios lugares. Pero debe comenzar por su hogar, por su casa, ¿sí? No va a pensar que, bueno, dice el Señor que vayamos por todo el mundo, así es que voy a preparar mis maletas, cojo el avión y voy a predicar en otros países, en Asia, en Europa. No sé si nos está viendo desde allá, de Asia a Europa. Usted piensa que tiene que predicar en América, en África. No, usted tiene que comenzar por la casa. Y por supuesto, gracias a Dios, por estos medios ya estamos llegando con el Evangelio del Señor Jesucristo a todo el mundo. Muy bien, vamos a Mateo 28:20. Estamos en el mismo versículo, en el mismo capítulo 28, pero vamos a ver el siguiente versículo ahora, el versículo 20. Dice la palabra del Señor, Mateo 28:20. El mismo capítulo 28, vamos al versículo 20, el que sigue en la palabra de Dios. Dice, enseñándoles que guarden, es la continuación del 19, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que enseñar a la gente que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Al decir guardar, está diciendo que obedezcan la palabra del Señor, ¿sí? Que pongan en práctica todo lo que Él ha mandado. Y lo que Él ha mandado está en la palabra de Dios, está aquí en la Santa Biblia. Entonces, nosotros debemos enseñar a las personas que no se guíen de otros libros, descritos por hombres. Puede ser la persona que sea, el más famoso que sea. No, nosotros tenemos que hacer que ellos guarden estos mandatos que están escritos aquí en la Santa Biblia, en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, miren, todas las cosas que Él ha mandado, dice que nosotros debemos poner en práctica. Entonces, no debemos enseñarles solamente a leer la Biblia, solamente a orar, solamente a cantar, no, sino debemos enseñar a que pongan en práctica lo que lee, en práctica la palabra de Dios. Y con el poder del Espíritu Santo nosotros podemos lograr, ¿ya? Y también aquí nosotros, como podemos ver en la palabra, en Mateo 28:20, dice que Él va a estar con nosotros todos los días, ¿sí? No solo un momento, no solo un tiempo, no solo un día, no solo 2 días, o no solo cada 8 días, cuando usted va al culto. No, sino dice todos los días, ¿sí? De domingo a domingo Él va a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine el mundo, dice hasta el último. ¿Sí? Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Usted confíe en Él va a estar a su lado siempre. Muy bien, dice la pregunta número 2 en nuestros folletos. Lee Mateo 28:20. Hay 3 literales. El literal A dice, ¿qué debemos enseñar a los nuevos discípulos? Muy bien, a guardar los mandamientos, es decir, a poner en práctica los mandamientos que Él nos ha dicho en su palabra. Todo lo que está escrito acá, absolutamente todo. ¿Sí? No es que solo unas palabritas nomás y otras no. No es solamente los 10 mandamientos, no es solamente el cumplimiento de la ley, no, es toda la palabra de Dios que usted debe practicarla, absolutamente toda. Claro que existen algunas excepciones, como ya hemos visto en clases anteriores, que fueron escritas para el Antiguo Testamento, para el pueblo israelita, que ya pasó, como por ejemplo los sacrificios de los animales para pedir perdón de pecados. Entonces, eso también está escrito aquí en la palabra de nuestro Dios, pero ahora ya no lo practicamos eso, ya no lo sacrificamos animales para nuestro perdón de pecados, porque el Señor Jesucristo vino como un cordero para que Él reemplace sus sacrificios si nosotros le aceptamos a Él. Y así existen algunas palabras, algunas cosas en la palabra de Dios que nosotros debemos conocerla correctamente para poderla practicar correctamente también. En el literal B de la pregunta 2 dice, ¿cuántos días promete estar con nosotros Jesús? Todos los días. Sí, todos los días. Qué tremendo, qué bueno, qué importante. El literal C dice, ¿hasta cuándo estará con nosotros? Hasta el fin del mundo. ¿Sí? No es que cuando yo tengo problemas Él ya está apartado de mí,
ya se olvida de mí en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad. Él ya no está con nosotros, no, Él va a estar todos los días, dice, hasta el fin del mundo va a estar con nosotros, pase lo que pase. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Vamos ahora a Marcos 16:15. Otro texto en Marcos 16:15 de la palabra de nuestro Dios. Amén. Dice aquí, está bien pequeñito este texto. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo, está hablando el Señor Jesucristo, a sus discípulos, y predicad el Evangelio a toda criatura. Mire, repite lo que estábamos viendo anteriormente, dice que nosotros vayamos por todo el mundo. Como decíamos anteriormente, por medio de la tecnología actual, nosotros estamos predicando a todo el mundo, ¿sí? Pero para ir a todo el mundo, ya vamos a ver un texto más adelante que dice que nosotros debemos comenzar por Jerusalén, ¿sí? Estaba hablando de la ciudad donde ellos vivían en ese momento, primerito por ahí, donde nosotros vivimos, en nuestro hogar también, ¿ya? Muy bien, y dice que predique el Evangelio. ¿Qué quería decir Evangelio? Buenas noticias, muy bien, buenas noticias de salvación, ¿sí? Y dice a toda criatura, a toda persona, ¿sí? A aquellas personas, quieran o no quieran, ¿sí? Si es que no quieren, no importa, ya él ha escuchado la palabra de Dios, y ya queda en él la responsabilidad de que él rechazó a Dios. Ya no queda en usted, porque usted sí lo dijo, usted sí habló de Jesús, usted sí predicó de su palabra, usted sí le dijo que solamente a través de Jesucristo podemos obtener la salvación y que solamente Jesucristo perdona de nuestros pecados y solamente Jesús es el camino hacia el Padre, nadie más. Si esa persona no cree, rechaza, ya es cuestión de él. El juicio caerá sobre él o sobre ella, pero ya no sobre usted. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a toda persona, a toda criatura, aunque sea una sola vez, aunque sea una vez, pero debemos hacerlo a todos. Muy bien. Dice la pregunta 3: ¿a qué lugares debemos ir a predicar el Evangelio? Entonces, a todo el mundo, sí, a todo el mundo, no solamente a los que nos caen bien, sino a toda persona. ¿Ya? Vamos a Hechos 1:8. Vamos a ver ahora en el libro de Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8. ¿Ya? Vamos allá. Dice la palabra del Señor. Pero recibiréis poder. Dice el mismo Señor Jesucristo, está diciendo a los discípulos aquí, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Miren, aquí está lo que decíamos anteriormente, cómo, en dónde debe comenzar usted a predicar el Evangelio. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, era el lugar donde vivían los discípulos, en toda Judea, luego ya era más grande, a la provincia, dice, en Samaria, donde estaban, entre comillas, los enemigos de los judíos, que no se llevaban bien, y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces, miren, de acuerdo a este texto bíblico, nosotros, en primer lugar, dice que va a haber un poder, ¿sí? Que es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dice que nosotros para salir a predicar el Evangelio debemos tener ese poder, que es el poder del Espíritu Santo. Él nos da esa fuerza, Él nos va a dar sabiduría para poder hablar a otros de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿y cuándo llega el Espíritu Santo a usted? Es en el momento que usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. En ese momento el Espíritu Santo ingresa a su vida y vive allí con usted. Y en ese momento usted también recibe ese poder para predicar el Evangelio y la sabiduría conjuntamente con el poder para predicar de la palabra de Dios a otras personas. Y dice que seamos testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, que comencemos por el lugar donde nosotros vivimos y luego vamos en orden ya por la provincia, por el país y en otros continentes en nuestro caso. Muy bien, vamos al folletito. Dice, ¿quién nos da poder? La pregunta 4. ¿Quién nos da poder para llevar el Evangelio a todo lugar? Amén. El Espíritu Santo nos da el poder. Miren que el Evangelio es también un poder. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. Dice la pregunta 5 en el folletito mismo. ¿En qué lugar debemos empezar aplicando a nuestros días? ¿En dónde debemos empezar a hablar de Jesús, a predicar de su palabra, a predicar de las buenas nuevas en nuestro hogar, ¿sí? En nuestro lugar donde vivimos, ¿ya? A predicar el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Vamos a Romanos 1:1. Romanos el capítulo 1 y el versículo 1.
Amén. Dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, está hablando el apóstol Pablo a los romanos, escribió esta carta a los hermanos en Roma y dice él mismo a sí mismo, dice Pablo, siervo de Jesucristo, él fue siervo de Jesucristo porque sirve a él, llamado a ser apóstol, tuvo un llamado para predicar el evangelio de un lugar a otro, de un lugar a otro. Ese es un apóstol, alguien que predique el evangelio en un lugar, levanta una iglesia y va a otro lugar, ¿sí? Ese es un apóstol. ¿Sí? Dice, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Separado para qué? Para predicar el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo no fue apartado para otra cosa. No fue apartado para cantar bonito. No fue apartado para predicar bonito. No fue apartado para enseñar cosas de política, cosas de cocina, etcétera, de cosas que debemos saber, que es importante saberlo. No digo que no es importante conocerlo. Pero dice que este apóstol fue apartado específicamente para llevar el Evangelio del Señor Jesucristo, para predicar la palabra de Dios a toda persona. ¿Sí? A toda persona. Miren entonces cómo el apóstol Pablo le apartó el mismo Señor Jesucristo, porque se le apareció a él. ¿Ya? Muy bien. En la pregunta 6 dice, ¿para qué fue llamado y apartado el apóstol Pablo? Para el Evangelio de Dios, ¿sí? Para predicar el Evangelio de Dios, para predicar las buenas noticias de salvación. ¿Ya? Muy bien, vamos a Romanos 1:16. Ahora, vamos a Romanos 1:16. Busque ahí mismo en el libro de Romanos 1:16. Dice el poder del Evangelio. Miren un título muy tremendo, muy bonito. El apóstol Pablo mismo está escribiendo a los hermanos en Roma y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Miren, mis queridos amigos y hermanos, dice que el Evangelio es un poder. Usted sabe que existen poderes. Existe un poder judicial, hay personas que tienen el poder para hacer justicia, hay personas que tienen el poder para hacer leyes, hay personas que tienen el poder económico, ¿sí? Para tener empresas. Hay personas que tienen el poder para librarles a alguien de la cárcel o ponerles a alguien en la cárcel. Hay personas que tienen el poder para controlar la seguridad ciudadana. Pero aquí encontramos un nuevo poder, el poder del Evangelio. ¿Y por qué es un poder el Evangelio? Porque a través de este poder, en cambio, usted lleva a las personas a tener la salvación y la vida eterna. Por eso el Evangelio es un poder también. ¿Sí me entendió? El Evangelio es un poder. ¿Sí? Y por eso el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué se va a avergonzar de predicar la palabra de Dios? ¿Usted se avergonzaría de predicar de Dios? ¿De hacer que las personas sean salvas? ¿De hacer que las personas tengan vida eterna? No creo que eso sería tener vergüenza. No, más bien debe haber ese poder del Evangelio. Dice la palabra del Señor aquí, que no me avergüenzo del Evangelio. Lo que debe avergonzarme es de cometer algún pecado, de cometer alguna infracción de la ley de Dios, de cometer eh, alguna mentira. Eso deben ser cosas vergonzosas. De emborracharme y llegar a la casa y insultarle a mi esposa, hacer asustar a mis hijos, de tener otras mujeres además de mi esposa. Eso debe ser un aspecto de vergüenza, ¿sí? De robar, de mentir, de ser idólatra. Esas son cosas de tener vergüenza, pero no de predicar el Evangelio. De predicar el Evangelio no nos debe dar vergüenza, porque es realmente un poder, ¿sí? Un poder, una autoridad para salvación, dice. Pero ¿a quiénes? A todo aquel que cree, ¿sí? Es decir, la salvación, el Evangelio es un poder y nosotros transferimos ese poder a las personas, pero no todas las personas van a aceptar ese poder, no quieren, ¿sí? Solamente dice que ese poder del Evangelio es para todo aquel que cree, el que cree en Jesús y nada más, ¿sí? Ya, entonces, miren, queridos amigos,
Esto es muy importante porque nosotros hemos aprendido que el Evangelio también es un poder y muy importante. Entonces vamos a la pregunta 7. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo de llevar el Evangelio? Porque es poder de Dios, un poder para salvación. Sí, así como hay otros poderes, como decíamos anteriormente, el Evangelio es un poder también para salvar a las personas, ¿sí? A todo aquel que cree, por supuesto. Muy bien, vamos a 2 Corintios 5, 18 al 20. 2 Corintios 5, 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Aquí lo vamos a poner en la diapositiva. Bueno, este está con letra pequeña, pero usted puede leer en su Biblia, 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El apóstol Pablo mismo está hablando ahora a los hermanos en Corinto. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Miren, mis queridos amigos y hermanos, esto viene de parte de Dios, el Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través del Señor Jesucristo el Señor Jesucristo nos reconcilió con el Padre, porque nosotros estábamos echados fuera del Padre, ¿sí? Estábamos como peleados, como que teníamos con Él alguna pugna de poderes. Pero el Señor Jesucristo nos reconcilió a través de su sangre en la cruz, al morir en la cruz y resucitar al tercer día, Él nos reconcilia con su Padre si nosotros aceptamos a Él. Entonces, queridos amigos y hermanos, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nos reconciliamos con el Padre. Y no solamente eso, dice que ahora esa reconciliación que hizo Jesús, esa reconciliación que Jesús hizo al mundo, con el Padre, al hombre, con Dios, esa reconciliación, ese ministerio, ese servicio, nos dio a nosotros, nos dio a usted y nos dio a mí y a usted, para que nosotros manejemos ahora ese ministerio de reconciliar a los hombres con Dios, porque el Señor Jesucristo ya no está. Está el Espíritu Santo que nos va a dar la sabiduría y el poder para hacerlo. Pero ese ministerio ahora lo tenemos nosotros, porque ya no está Jesús. Ahora nosotros, pasó a nosotros ese ministerio de reconciliar a los hombres con Dios. ¿Sí? Entonces, miren, qué tremendo. Y la reconciliación es no tomar en cuenta el pecado, no tomar en cuenta de todos los errores que hayamos cometido, que haya cometido las personas cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos reconciliados con nuestro Dios al aceptar a Jesucristo. Porque cuando nosotros estamos reconciliados, el Señor Jesucristo, el Padre, no toma en cuenta ya los pecados de las personas. ¿Sí? Eso es reconciliación. ¿Sí? Muy bien, entonces, así es que nosotros dice que somos embajadores de Cristo acá. ¿Saben lo que es un embajador? Es un representante del gobierno en otro país. Nosotros hablando acá del Ecuador, tenemos embajadores en Brasil, tenemos embajadores en los Estados Unidos, tenemos embajadores en Perú, en otros países. ¿Qué hacen ellos? Representan a nuestro país allá. Así dice que nosotros somos también embajadores de Cristo, embajadores de Dios aquí en la tierra. Nosotros representamos a Dios aquí en la tierra. Es por eso que durante todas estas clases hemos insistido que nosotros debemos obedecer a Dios, no solamente leerla, porque somos embajadores, representantes de Dios. Eso es un ministerio, esa es una carga realmente muy fuerte para usted y para mí, que debemos tomarla muy en serio. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la pregunta. La pregunta 8 dice, ¿qué ministerio nos dio Dios? El de la reconciliación, póngalo allí, el de la reconciliación. Aquí también tenemos 4 literales. El A dice, ¿a quiénes dio este cargo? En el versículo 19 está, a nosotros, que hemos creído en Él. El literal B dice, ¿quiénes son los embajadores de Cristo? Otra vez, nosotros, quienes hemos creído en Él. Entonces nosotros tenemos ese ministerio de reconciliar y también somos embajadores al mismo tiempo, representantes de Dios aquí en la tierra. El C, literal C dice, ¿estás ya reconciliado con Dios? ¿Tú estás reconciliado con Dios? Esa es una pregunta que solamente tú debes responder.
¿Ya estás en paz con Dios? ¿Y has hecho esas paces con Dios? Si es que lo has hecho, si has aceptado a Jesús, marca un X en donde dice sí. De lo contrario, debes poner en no. Y tienes que aceptar a Jesucristo para que tú estés reconciliado con Él. Y no te vayas a sorprender, de repente te coja la muerte y no vayas a estar con el Señor Jesucristo y pierdas la salvación y pierdas la vida eterna. El literal de dice, ¿qué implica tu respuesta? Si has puesto sí, ¿por qué has puesto sí? Y si has puesto no, el por qué. ¿Sí? Si has puesto sí, pues porque has aceptado a Jesucristo, entonces, por eso pusiste sí. Y si pusiste no es porque no has aceptado al Señor Jesucristo y que debes hacerlo, ¿sí? Tener a Jesús en tu corazón no es tener una religión, es tener a Dios, es obedecerle a Él, es temerle a Él, es buscar de Él. No tengas temor de tu familia, de tus amigos, que vas a quedar solo, que vas a quedar sola. No, nuestro Dios es el Padre de huérfanos y defensor de viudas. Y Él es el que va a estar contigo. No es muy importante que en este mundo tú pierdas algún amigo por causa de Jesucristo o algún familiar. Lo más importante es que no pierdas la salvación y la vida eterna, que no pierdas a Jesucristo, porque Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú vas a estar con Él siempre. En cambio, el familiar o el amigo de acá de la tierra solo va a estar por un tiempo, no sé cuánto tiempo tenga de vida y nada más. Entonces, a pensar en eso. Vamos a Primera de Tesalonicenses para ir culminando ya esta clase 1.5. Vamos a Primera de Tesalonicenses 1.5. Dice la palabra del Señor: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice también el apóstol Pablo, está hablando en este caso a los hermanos en Tesalónica, en otro lugar, otra iglesia que él fundó. Dice que el Evangelio no ha llegado a nosotros solamente con palabras, sino llegó con el poder del Espíritu Santo. Recuerde que el Señor Jesucristo, desde que Él se fue, Él prometió enviar al Espíritu Santo y así sucedió. En una fiesta de Pentecostés estaban reunidos 120 hermanos en un lugar alto y de repente vino como un estruendo del cielo y se posó sobre las cabezas de los que estaban allí reunidos. De esa manera llegó el Espíritu Santo y se quedó aquí en la tierra hasta el último momento en que el Señor Jesucristo regrese nuevamente por segunda vez acá a la tierra. Entonces, mire que el Evangelio, el predicar el Evangelio no solamente es hablar por hablar, sino atrás de la persona que está hablando de Dios existe un poder que es del Espíritu Santo, que te está dando la fuerza y también la sabiduría de lo que debes decir. Es un poder sobrenatural realmente. Y también debemos predicar el Evangelio con toda certidumbre, dice, es decir, con toda seguridad. Certidumbre es una obligación de cumplir algo. La certidumbre es cumplir lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, 19 al 20. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hagan que sean mis discípulos a todas las naciones. Entonces, esa obligación debemos cumplir, eso es certidumbre, con seguridad, con poder de Dios, no con temor, no con miedo de que me hablen, de que me castiguen, de que me quede solo, de que me quede sin amigos, de que me quede sin familiares. No, es con el poder del Espíritu Santo, el poder del Señor Jesucristo, que demostró en la cruz, muriendo por ti, derramando su última gota de sangre a cambio de que tú estés reconciliado con el Señor Jesucristo. Y ese es un poder que nunca vamos a encontrar en ningún otro lugar, en ningún gobierno, en ninguna persona, solamente en el nombre de Jesucristo, en su amor, en su sabiduría. La pregunta 9 nos dice: ¿en qué debes basar la presentación del Evangelio? La respuesta: en poder del Espíritu Santo. ¿Sí? No pienses que tú estás hablando. Es el Espíritu de Dios que está en ti al predicar el Evangelio. Y con seguridad debes hacerlo, al cumplir esa obligación que el Señor está diciendo. Aquí hay una nota, dice, la importancia del Espíritu Santo en el evangelismo. Él hace la obra, el corazón del no creyente usando a nosotros como testigos. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que va a convencer
a la otra persona que aún no cree a Jesús en su corazón, no tiene a Jesús en su corazón, no sabe de las buenas noticias de salvación. Es el Espíritu Santo que lo va a convencer a esa persona, que lo va a estar hablando a esa persona. No eres tú, para que digas, ay, es que yo no puedo, ay, es que yo no sé, ay, no sé si es que, y si yo le predico y no acepta. No, no, es el Espíritu Santo el que va a hablar por ti. Y es el Espíritu Santo el que va a convencer del pecado a la otra persona. Él es el que hace la obra, no eres tú. Finalmente, la pregunta 10 dice, según tu propia opinión, ¿qué debes hacer ahora en el Evangelio? Predicarlo. Es la respuesta. Ahora que conoces a Jesucristo, ahora que tienes al Espíritu Santo contigo, tú debes predicar el Evangelio. Eso es lo que tú tienes que hacer ahora que conoces a Jesús. Culminamos, queridos amigos y hermanos, con el texto para memorizar en esta semana y está el de Romanos 1:16, del poder que hoy día aprendimos. Decíamos que existen muchos poderes que tienen en este mundo, pero hay un poder que no ha sido revelado, que solamente tienes tú y yo, que es el poder del Evangelio. ¿Y ese por qué es el Evangelio un poder? Porque el Evangelio salva y te da vida eterna. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice al judío porque el Evangelio llegó allí, a ese linaje de los judíos, a los israelitas, del país de Israel que hoy en día existe. Sí, dice y también al griego, ¿sí? A los gentiles que no eran judíos, que no eran pertenecientes al pueblo de Israel, sin embargo, llegó también a ellos. Eso quiere decir que el Evangelio del Señor Jesucristo es para los israelitas donde nació Jesús, pero también para nosotros, los que no somos israelitas. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la última clase el próximo jueves.